Hola, mi nombre es Camila Pastor y voy a hablar sobre las diferencias entre los diferentes currículos de doble inmersión, que se llama Dual Immersion, o el bilingüismo dominante o de sumersión, que es el Mainstream Bilingual. Eh, Cabe recalcar que, que ambos programas son considerados dentro de los programas que son que funcionan y que son strong programs, y eso significa que son programas que tienen un desempeño al final eh, fuerte y bueno para el estudiante. Los primero, ¿cuál es el programa de doble inmersión? En el artículo de McCarthy, que justo explica sobre The Strong Forms of Bilingual Education, ahí explica sobre cuatro diferentes y habla sobre inmersión, Maintains Heritage Language, que es mantener la lengua que tú tienes, y el Two-Way Dual Language. Bueno, ¿cuál es el programa de doble inmersión? ¿Qué significa el programa de doble inmersión? Significa que normalmente esto sucede cuando un estudiante eh, mantiene su lengua nativa y al mismo tiempo tiene la misma cantidad de clases o en el currículo en una lengua adicional. Normalmente esto sucede cuando, por ejemplo, un estudiante, hay diferentes escenarios, pero uno de los escenarios es cuando en Estados Unidos estudiantes migrantes, y esto es normalmente cuando son pequeños, no hablan nada de inglés, y para que puedan mantener una relación igual y no pierdan con sus padres, su familia, su identidad y su cultura, tienen el mismo tiempo, es 50-50 en inglés y en español. Esto lo mismo también sucede, lo que es el programa de doble inmersión, se utiliza un montón en lo que es en comunidades indígenas. Sea, por ejemplo, esto sucedió en México, donde, y también se quiso ingresar aquí en el Ecuador, pero sucedió en México, donde en comunidades indígenas querían rescatar y guardar lo que son sus raíces, y una de las maneras más grandes de poder preservar sus raíces es a través del lenguaje. Entonces, obviamente lo que se hacía era un 50 en un 50 de su lengua nativa y 50 en el español. ¿Cómo hace esto y qué es lo que hace el programa de doble inmersión? Normalmente los estudiantes, hay dos tipos, hay el One-Way Dual Immersion y el Two-Way Dual Immersion. El One-Way Dual Immersion es cuando normalmente los estudiantes, todo el grupo de estudiantes vienen de un contexto que hablan un idioma aparte del idioma que se habla en la ciudad o en el colegio, y van a estar incluidos con los dos idiomas. Pero en cambio el two-way es cuando hay dos diferentes grupos. Tienes un grupo que habla el idioma nativo hablante que se habla en el lugar, pero va a estar sumergido a los dos diferentes idiomas. Y el grupo de que habla un idioma ajeno al idioma nativo. Por otro lado, tenemos lo que es el programa de bilingüismo dominante o de sumersión en vez de inmersión. El mainstream bilingual lo que hace normalmente es la mayoría el lenguaje dominante que se habla. Y lo que hace esto, la verdad, el mainstream bilingual, lo que hace es al principio para poder que el estudiante pueda entender y pueda aprender, pero luego comienza a dejar de ser de haber dos idiomas, sino no es solo comenzar a sumergir al estudiante al nuevo idioma poco a poco. Entonces, el Dual Language Program, como les expliqué, hay lo que hay el One Way y el Two Way. El One Way, como se había dicho antes, es
cuando se tiene que solo un grupo respectivo, y two ways es cuando son dos grupos. Y un grupo, cuando es one way, es un grupo que habla un idioma nativo que es ajeno al idioma que al idioma que se habla en el lugar o en el país o en la institución. Y el two-way es cuando tienes dos grupos, el cual uno habla el mismo idioma que se habla en la institución, pero para él es ajeno el idioma nativo del otro grupo. Esto normalmente lo que es el programa de inmersión ayuda a que el estudiante sea bilingüe totalmente porque no está sumergido, sino está inmerso en ambos idiomas. En cambio, el programa de sumersión lo que hace es que poco a poco el estudiante logre dominar el otro idioma para comenzar a quitar su idioma nativo. No que no hable su idioma nativo, es muy importante tomar en cuenta eso, sino que ya no se comience a utilizar tanto poco a poco. Entonces se llama el Mainstream Bilingual. Hay dos tipos, hay el Transitional Bilingual Education Early Exit y Late Exit. Lo que quiere es más que nada es que haya una transición con el estudiante. Y esto se hace con los niños pequeños y que poco a poco puedan aprender el otro idioma. Hay varios programas para esto que se hacen normalmente para estudiantes que son migrantes, pero cuando ellos no son la mayoría en el grupo, sino son la minoría en el grupo. Bueno, diferencias principales. El programa de doble inmersión se basa en preservar el idioma nativo. Me parece que el programa de doble inmersión es un programa sumamente positivo. Y el programa bilingüe de sumersión no es que sea negativo, no obstante, lo que hace es no trata de preservar el idioma del estudiante y adicionar otro, sino trata solo de hacer un cambio, de hacer que el estudiante pueda aprender fácilmente o de mejor manera el otro idioma. En cambio, el programa de doble inmersión lo que hace es que el estudiante esté inmerso en los dos idiomas, preservando su cultura y en ese sentido su identidad cultural. En general, eso es todo. Ambos, lo que funciona es el dual immersion, normalmente es 50-50, y el mainstream bilingualism es al principio el primer idioma nativo y luego va poco a poco siendo todo lo contrario, porque al principio la mayoría es el idioma nativo y un poco del otro idioma y luego se comienza a restar poco a poco hasta que sea la mayoría del otro idioma y menos del idioma nativo. Esas son las diferencias entre ambas. Espero que les haya gustado y esté claro. Gracias.